Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas veces mis alumnos me preguntan si pueden colocar un motor trifásico en monofásica. Y yo les digo que sí. Si te interesa, quédate a ver el video que te voy a explicar cómo hay que hacer. Bueno, ¿cómo vamos a conectar un motor trifásico en monofásica? ¿Sí? Esto es algo que normalmente preguntan a los alumnos en materias como máquinas eléctricas, si se puede o no se puede. Y yo les digo que sí. ¿Se puede en todos los motores? No. ¿Sí? Solamente se pueden colocar, hacerlo hasta motores hasta 2000 watts o casi 3 HP. ¿Sí? Recuerden que un motor más o menos, para que ustedes tengan una idea, 736 watts es un HP. Hoy por hoy se utiliza mucho más la nomenclatura de potencia eléctrica de watt, pero se puede hacer en pequeños motores. Motores más o menos obviamente que no superen eso. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer eso? Primero, que el motor pierde aproximadamente un 30% de la potencia, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta porque un motor de un HP no me va a rendir lo mismo, ¿sí? Otra cosa que pierde es aproximadamente un 40% en el par motor, ¿sí? Que es la potencia aplicada sobre el eje. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿sí? Si yo una máquina que necesito, que está muy limitada en la potencia del motor, y yo lo quiero alimentar a 220 volts, por ahí no tiene la eficiencia o cumple el requisito. Pero bueno, para otras cosas sí puedo llegar a adaptarlo, ¿sí? ¿Y cómo se logra o cómo se adapta? Se adapta a través de un capacitor. ¿Por qué? Porque ustedes acuérdense que para la trifásica, en un motor trifásico, teníamos tres fases, ¿sí? Si yo veía un motor trifásico, normalmente el motor trifásico tenía una bornera, ¿sí? Y en esa bornera uno hacía un tipo de conexión. Acuérdense, hay conexión o estrella-triángulo, si no, fíjense en los videos anteriores, pero hay una conexión de estrella-triángulo, ¿sí? Vamos a suponer que el motor estuviese conectado que es lo más común, en estrella, o sea, puenteando todo este sector y vamos a entrar acá con la trifásica, ¿correcto? ¿Por qué se hacía? Bueno, porque obviamente las unidades están cruzadas, ¿sí? Acá va a ir L1, L2 y L3. ¿Qué diferencia hay entre L1, L2 y L3? Si yo veía en un diagrama de espacio, ¿sí? ¿Qué veía? En el tiempo yo veía que, por ejemplo, vamos a suponer que L1 tiene esta forma, que L2 no está en fase con esto, o sea, va a arrancar más o menos acá, arranca lo que vendría a ser L2. Y L3 está desfasada 120 grados con respecto a esas que están ahí. Entonces, este desfase, ¿sí? Como uno lo puede ver, hace obviamente que haya un movimiento rotativo dentro del motor. Bien. ¿Qué pasa en la monofásica? En la monofásica no tenemos, porque tenemos solamente una fase y el neutro, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a lograr hacer eso? Bueno, hay que mentirle, hay que hacerle desfasar la señal, ¿sí? ¿Cómo se logra desfasar una señal? A través de un capacitor, ¿sí? Si uno ve en un circuito un capacitor, normalmente, si uno hace pasar por un capacitor una alterna, lo que va a notar que a la salida está desfasada. ¿Cuánto? Bueno, va a depender mucho del valor del capacitor, pero no es lo mismo hacer pasar por una resistencia a una alterna. Si yo miro a la salida de esto y esto con un osciloscopio, voy a notar que en una resistencia están en fase. ¿Qué significa? Significa, si yo a la salida miro, vamos a dibujar así, yo miro a la salida, yo voy a notar que, por ejemplo, si a la entrada, vamos a dibujar, esta es la entrada, ¿sí? Vamos a dibujar, esta es la entrada, ¿sí? A la salida, ¿sí? De un capacitor va a estar desfasado, va a haber un desfasaje, mientras que en la resistencia está en fase. ¿Por qué se produce eso? Porque es lógico, porque a medida que ustedes, imagínense, en una resistencia pasa, los electrones pasan igual, pero en un capacitor comienza a cargarse. Al cargarse, vamos a notar que comienza la tensión a detenerse, como si en el tiempo uno comienza a cargar y yo veo el efecto al cabo de un ratito, ¿sí? Eso produce un desfasaje, ¿sí? Lo mismo pasa con la bobina, pero bueno, hoy lo que nos interesa es con un capacitor, ¿sí? Normalmente después van a ver que, por ejemplo, lo que pasa con la corriente y con la tensión en un capacitor es muy diferente, ¿sí? Para que vean qué es lo que sucede, bueno, vamos a hacer una práctica y vamos a ver qué es lo que pasa cuando agregamos un capacitor a una línea alterna.
Bueno, lo que vamos a ver es, yo ahora estoy inyectando una señal de 50 Hz a un voltaje determinado, poco importa ahora, ¿no? Y acá lo que tenemos son una línea de baja tensión, obviamente 50 Hz. Y lo que tengo es un capacitor, vamos a utilizar este capacitor que tenemos acá. Y lo que voy a hacer es aplicarle una tensión, digamos, lo que voy a hacer es simular que tengo un capacitor y una carga. ¿Sí? Como carga lo que voy a utilizar es una resistencia. Yo elegí una resistencia de 220 ohms para poder ver qué es lo que sucede. La carga va a ser es como si fuera el motor o la bobina o los elementos que yo quisiera, pero simplemente es para ver cómo la señal se va a desfasar. ¿Sí? Vamos a hacer pasar nuestra señal alterna, la vamos a hacer pasar a través del capacitor, o sea, va a entrar por el capacitor, va a producir un desfasaje y ese desfasaje yo lo voy a ver sobre mi carga. Bien, entonces lo que voy a hacer es aplicar mi entrada de tensión alterna, voy a colocar la entrada en este punto, ¿sí? Y la masa la voy a colocar en el extremo opuesto, ¿no? de mi carga, viene a ser. Bien, no sé si se alcanza a ver. No sé si alcanzan a ver. Ahí vamos a bajar un poquito, así pueden ver. Entonces inyecto la señal que viene, va a pasar por el capacitor, va a llegar acá al rojo y va a pasar por mi carga. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es medir qué señal me está entrando para compararla con la señal a la salida del capacitor. Entonces vamos a colocar entre masa y la entrada. Ahí tengo mi señal de entrada de 50 Hz, ¿sí? Y a la salida del capacitor, vamos a poner entre la masa y la salida, que es justamente donde está digamos, donde está la resistencia. Sí, vamos a ver si vemos bien, ahí, ¿sí? Ahí coloqué, digamos, ahí coloco todas las masas juntas, ¿sí? La entrada con el canal 1 y en el canal 2 voy a ver lo que pasa a la salida, ¿sí? Entonces voy a ver la parte que más me interesa, que ustedes vean es qué es lo que sucede. Ahí estoy viendo el canal 1, ahí estoy viendo el canal 2 y ahora vamos a ver los dos canales para que ustedes vean la diferencia. Bueno, ahí pueden apreciar cómo hay un desfasaje, ¿sí? O sea, si las dos señales fueran exactamente igual, fíjense que acá la tensión se retrasa con respecto a esta. Esta que vemos acá, esta que yo voy a mover, es la entrada, ¿sí? Y la salida está en el otro canal, esto que está acá, ¿bien? Entonces podemos ver y apreciar que la tensión en un capacitor normalmente se está retrasando, ¿sí? Porque es lógico, en un capacitor lo que adelanta es la corriente y lo que atrasa es la tensión. Si pusiera una bobina en lugar de un capacitor, pasaría exactamente al revés. Entonces, este desfasaje que yo logro acá es lo que yo estoy haciendo. Obviamente no está a 120 grados desfasado, pero es lo que yo logro para que mi motor vea una fase más. Entonces, simplemente con un capacitor. Bueno, espero que lo hayan visto, cómo queda, ¿sí? Cada uno de los canales. El canal 1, el canal 2, y ahí vemos los dos canales exactamente. Cómo se produce el desfasaje. Usted mira, es más chico, sí, tiene menor tensión porque justamente un capacitor, no se olviden que más allá de hacer un desfasaje, también es una resistencia, es lo que se llama reactancia inductiva. Produce digamos, baja la tensión justamente porque se comporta como una resistencia para la alterna. Bueno, sigamos viendo cómo colocamos en nuestro motor un capacitor. Bien, ¿vieron cómo se produce ese desfasaje? Entonces vamos a generar un desfasaje para poder mentirlo, hacerle ver al motor que tiene una nueva fase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer conexionado? Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en la chapa de nuestro motor, y la chapa de nuestro motor normalmente tiene características, por ejemplo, que dice 220 volt barra 380. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este motor se va a poder colocar en triángulo en 220 volt y en estrella se va a poder colocar en 380, ¿bien? Recién nosotros habíamos mostrado el motor que estaba en este valor. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar la conexión, porque como lo vamos a solamente a 220 volt, lo que yo voy a tener que hacer es que mi motor, que está colocado, voy a tomar las chapitas y voy a colocarlo en
triángulo. ¿Qué quiere decir? Voy a colocar una chapita acá, una chapita acá y una chapita acá. Bien. Una vez que ya lo coloqué en triángulo, voy a alimentar con la monofásica. Vamos a suponer acá ponemos el neutro, acá ponemos la fase y el otro que me va a faltar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar el capacitor. Un capacitor, ahí voy a colocar un capacitor, ahí. ¿Qué me va a producir? Me va a producir que acá, en esta fase, tiene una señal alterna desfasada. Cualquier valor del capacitor, no, después vamos a ver cómo lo calculamos. ¿Sí? Hay dos formas posibles de calcularla, una que es la práctica que usan la mayoría de los técnicos y después vamos a ver cómo se calcula realmente si uno quisiera calcularlo precisamente. Si yo conecto el motor de esta manera y veo que arranca, ¿sí? Veo que arranca en un sentido y yo quiero que arranque en sentido opuesto, simplemente lo que voy a tener que hacer para que esto arranque en sentido opuesto es cambiar el capacitor. Vamos a poner de vuelta para que ustedes vean. Entonces acá tenemos el neutro, acá tenemos la fase. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora el capacitor lo voy a conectar entre este punto y este punto. ¿Sí? ¿Qué hago? Que invierta el sentido de giro. Entonces, ¿puedo cambiar el sentido de giro? Sí, simplemente eligiendo si coloco el capacitor entre la fase o el neutro. ¿Correcto? Entonces logro un sentido. Pero siempre tengo que colocarlo en triángulo. ¿Sí? Recuerden que sean en pequeños motores. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo... Bueno, acá tenemos el motor que vamos a utilizar para hacer la práctica. ¿Sí? Es un motor chiquito, pero bueno, acuérdense que lo que yo dije anteriormente, que el motor no debía superar los 2 kW de potencia. Este es un motor mucho más pequeño, ¿sí? Dentro de la chapa, las características, no sé si se alcanzan a leer, pero es un motor de 0,16 kW de potencia, ahí dice 220-380, dice también, bueno, las revoluciones 1320 a 50 Hz, está bastante borrado, y el coseno phi es de 0,7. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, este motor en este momento está conectado en estrella. Lo que vamos a hacer es vamos a convertirlo en triángulo. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a tener que colocar una chapa, ¿sí? Esta chapa, de acá una chapa, de acá otra conexión y de acá otra conexión, ¿sí? Si nosotros prestamos atención, van a ver que acá dice A, ¿sí? Y arriba, ahí dice, fíjense, A0, ¿sí? O sea, ¿dónde comienza la bobina? La bobina esta comienza en A acá y termina acá, ¿bien? Este dice, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, B1, y seguramente en diagonal tiene que estar el otro que es el B0, ahí está. Este dice, que está acá dice C1 y en diagonal dice C0. Así es como están las bobinas. Y nosotros lo que vamos a hacer es una conexión donde vamos a conectar este punto con este con este con este, y la alimentación monofásica vamos a colocarla en uno de los extremos y entre el otro vamos a poner el capacitor. ¿Cómo vamos a calcular? Así que bueno, vamos a ver cómo lo calculamos. Bueno, como vimos en la chapa del motor que vamos a utilizar, es un motor pequeño. Decía 220 volt, 380 volt, coseno phi 0,7 es importante, no para esta primera ecuación, pero después van a ver que sí lo utilizamos, y la potencia de este motor es de 0,16 kW. Bien, ¿qué hace en la práctica un técnico? Un técnico en la práctica normalmente toma esta regla, dice que para 1 kW, ¿sí? Son 70 microfaradios. ¿Cuánto será para 0,16? Bueno, uno lo que tiene que decir es para 0,16 kilowatts. Recuerden que si está en watt utilizan esto, si está en kilowatt esto, va a ser X. Regla de 3 simple va a ser 0,16 kilowatts por 70 microfaradios dividido 1 kilowatt. ¿Correcto? Simplifico, kilowatt con kilowatt se van. 0,16 por 70 dividido 1 me va a dar alrededor de 11,2 microfaradios. O sea que para nuestro motor con un capacitor de 11,2 microfaradios
funcionaría en la práctica. Yo les cuento un detalle por ahí de esta fórmula, ¿sí? Esto de 70 microfaradios, está en función de qué cosa, de una función de una frecuencia de 60 Hz, ¿sí? Para nuestro motor, en la práctica de mi país, la frecuencia es de 50 Hz. Por lo tanto, yo tendría que esto adaptarlo. ¿Y cómo se hace realmente esto? Bueno, paso a contarles cómo realmente se hace la ecuación para cualquier motor o para cualquier frecuencia, ¿correcto? La otra posibilidad de cálculo es el cálculo exacto, ¿sí? No el que por ahí utiliza de forma técnica, digamos en la práctica, un técnico, el de decir que para 1000 watts es lo que le corresponde 70 micros, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logra? Bueno, primero que debemos conocer es que existen tres tipos de potencia. ¿Qué quiere decir estos tres tipos de potencias? A ver, si ustedes someten una alterna, si ustedes tienen una alterna y a la alterna colocan una estufa que es resistiva pura, ¿sí? La única potencia que existe se llama potencia activa. ¿Qué significa? Significa que si yo acá pusiera y viera cómo estaría, yo notaría que está en fase con respecto a la señal. ¿Cómo es la potencia activa en un circuito? La potencia activa, normalmente la potencia activa, si yo tomo un vector, digamos, usted imagínese que una señal senoidal, ¿cómo se construye? Se construye a partir de un vector. ¿Sí? Ese vector que estaría centrado acá, digamos, si yo quiero saber, por ejemplo, qué tensión tengo en este punto, ¿cómo lo logro? Bueno, si yo me fijo es un vector que puedo saber qué altitud. Bueno, entonces yo puedo alojar un valor instantáneo en un momento determinado con un vector. ¿Sí? Si yo lo representaría en un circuito que es resistivo puro, ese vector vamos a suponer que sea este tipo. Bueno, a esto se lo conoce como potencia, ¿sí?, activa, que se llama P, que mientras yo someta a una señal de tipo alterna, a una resistencia, a un circuito resistivo, no se va a modificar, va a ser puro. ¿Qué es la potencia activa? Es la potencia que uno paga a la cooperativa de luz, a la empresa de luz, y es lo que el medidor me dice, esa es la potencia activa. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes someten a la línea alterna a través de una bobina, ¿sí?, o un capacitor, aparece una potencia que se llama potencia, ¿sí?, reactiva. Esa potencia reactiva, normalmente, como vimos recién, como les contaba recién, cuando pasa por una bobina o por un capacitor, una señal alterna, se desfasa, se corre, ¿sí? En un caso se adelanta o se atrasa. ¿Qué es lo que produce? Produce que de pronto este vector en realidad sí tenga un desfasaje de un punto determinado. ¿De qué va a depender? Va a depender mucho de la bobina o del capacitor. O sea, genera este vector que está acá, ¿sí?, se comienza a desplazar. Y en realidad lo que aparece es una potencia, que la vamos a poner acá, que se llama potencia reactiva y que se simboliza como la Q, ¿sí? Acá yo la puse potencia reactiva. Bien. ¿Cuál es la potencia real en realidad que yo estoy consumiendo a la cooperativa? O sea, lo que produce es un aumento de corriente. ¿Sí? Uno va a ver que cuando pone un motor, ¿sí?, el motor dice, bueno, tanta potencia activa, y si uno mira la corriente, no coincide la corriente de la potencia con respecto a la potencia activa. ¿Por qué no coincide la corriente? ¿Por qué está consumiendo más el motor que lo que teóricamente sería si fuera una resistencia? Simplemente porque tiene una bobina o tiene una inducción y por lo tanto genera un desfasaje de la potencia. Entonces aparece esta potencia que se llama reactiva. ¿Cuál es la potencia total? Bueno, es como Pitágoras, ¿sí? Es como un triángulo. O sea, esto que ven acá es la potencia aparente, que es la potencia real. ¿Es una suma lineal? No, porque como están desfasados, no es que es esto más esto, ¿sí? Produce un desfasaje. Bueno, esta es la potencia aparente, que en realidad muchas veces las empresas de luz lo que dicen es que hay que corregir el factor de potencia. ¿Por qué? Porque le están obligando a consumir más corriente de lo que me están cobrando. En realidad hay una corriente que está circulando que no me la están cobrando. Entonces normalmente genera aumento de calor digamos, en la línea de tensión, en los transformadores, en las térmicas, en todo. Bueno, la corrección del factor de potencia es un tema que lo vamos a ver más adelante. Yo les voy a hacer un videito explicando de cómo se corrige el factor de potencia, ¿sí? Pero lo que me interesa es que vayamos viendo, ¿sí?, este triangulito, y acá tenemos esto que vemos acá, este ángulo se llama Φ. Este es el famoso Φ.
El fabricante de motor, como sabe que cuando ustedes sometan ese motor que ellos me están vendiendo, lo voy a someter a una alterna, sabe que va a producirse esto y que va a haber un corrimiento. ¿Y qué dato me da? Me da el valor del coseno phi. El coseno phi es el coseno, digamos, de este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo? Bueno, en primera instancia vamos a utilizar como ejemplo, ¿sí?, el motor que nosotros tenemos para hacer la práctica, ¿sí? Entonces tenemos, dice, ¿sí?, en primera instancia sí sabemos que la potencia, ¿sí?, la potencia, digamos, la activa, la que todos conocemos, sobre la potencia aparente, o sea, digamos, si yo divido la potencia esta sobre esta, o sea, yo divido esto sobre esto, ¿qué es lo que voy a obtener? El valor del coseno phi. Bien, que es un dato que me está dando el fabricante. Entonces, yo lo que voy a hacer en primera instancia es calcular la corriente, digamos, de este motor con el coseno phi. Entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, pongo, va a ser igual a la potencia activa, que es lo que el fabricante me está diciendo, que son, ¿cuánto? Va a ser igual a 0,16 kilowatt, que lo vamos a pasar a watt. 160 watts es el motor que yo tengo, por el voltaje, que en mi caso va a ser 220 volts, por eso esta fórmula va a servir para cualquiera. Si ustedes en su país tienen 110 volts, van a poner 110 volts. Entonces, 220 volts por el coseno que me da el fabricante, que es 0,07. ¿Sí? 0,7, perdón. Bueno, hago, digamos, esta cuenta y me va a dar aproximadamente 1,03 amperes. Quiere decir que mi motor, cuando yo lo coloque a 220 volts, va a tener esa corriente. Bien. ¿Qué es lo que paso a hacer después? En segunda instancia, lo que voy a calcular es la potencia aparente, o sea, esta potencia. Entonces, ¿cómo calculo la potencia aparente? La potencia aparente va a ser el voltaje por la intensidad. O sea, ¿qué voltaje tenemos? Va a ser igual a 220 volts por la corriente que acabo de calcular. 1,03 amperes. ¿Sí? Esto me va a dar alrededor de 228,57 y la potencia aparente no es en watts, sino es en volt ampere. La unidad es volt ampere. Bien, en vez de ser el watt, como es la potencia activa, acá esto es en watt, es en volt ampere. Este es en bar. Perfecto. Una vez que yo ya tengo mi potencia, ¿sí?, una vez que yo tengo el valor, ¿sí?, de la potencia aparente, voy a tener que calcular la reactancia inductiva. ¿Qué es la reactancia inductiva? Es la resistencia, perdón, capacitiva, reactancia capacitiva. Es la resistencia que ofrece mi capacitor. Mi capacitor, cuando ustedes, ese capacitor que vamos a colocar en la línea, va a ofrecer una resistencia. ¿Y para qué necesito saber la reactancia capacitiva? Para después poder calcular el valor del capacitor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos la reactancia? ¿Sí? Se calcula de la siguiente manera. Es el valor de la bobina, ¿sí?, el valor de la bobina, el valor de la potencia aparente sobre la corriente al cuadrado. Entonces vamos a poner, la potencia dijimos que era 228,57 volt-ampere, dividido la corriente que era 1,03 al cuadrado. Perfecto. Bueno, hacemos la cuenta esta y me va a dar algo así como, yo tengo la cuenta hecha por algún lado, si no la hacemos, 215,44. 215,44 ohm. Bien, este es el valor de la reactancia capacitiva del capacitor que yo necesito. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, ahora teniendo el valor de ese capacitor, del valor de la reactancia del capacitor, voy a aplicar la ecuación esta que está acá abajo, que dice que un capacitor, el valor del capacitor es igual a 1 sobre 2pi por F por XC. Bien. Y acá está la importancia de por qué interviene la frecuencia. Yo le contaba que en el caso de 70 micro es para un capacitor para una frecuencia de 60 Hz. En mi caso, mi frecuencia en mi país es de 50 Hz. Entonces, lo que voy a hacer, voy a poner que la capacidad es igual a 1 dividido 2pi es 6,28 por
la frecuencia que acá va a 50, si en el país de otra persona, de ustedes es 60, o a 60, por el valor que recién acabo de obtener acá, que es 215,44. Bien, hago la cuenta y da 14,7 microfaradios. 14,7 microfaradios. Seguramente le va a dar la unidad en faradio. La calculadora, por ejemplo, yo cuando lo calculé me dio a la menos 5 y con la tecla ENG, ustedes recuerden la calculadora, por ejemplo, si yo hago esta cuenta, para que ustedes vean cómo va a dar, es 1 dividido, y entre paréntesis, 6,28 por 50 por 2, 15,44, ¿sí? Igual, si yo me fijo, no sé si se alcanzan a ver, dice 1,47, pero a la menos 5. A la menos 5 no existe. Tiene que ser a la menos 6. ¿Cómo logro llevarlo a la menos 6? Con la tecla esta que dice ENG. Aprieto ENG y ahí está. ¿Ven? Ahí apareció la menos 6. No sé si lo alcanzan a ver, pero es 14,78. Esto es un valor que no importa. A la menos 6 ya está en microfaradio. Entonces, seguramente la ecuación a ustedes le va a dar en faradio y la van a tener que llevar a microfaradio. Fíjense que con el ejemplo que dimos, ¿sí? Nos dio 11,7. Va a funcionar, sí, va a funcionar, tampoco se haga mucho problema, pero si uno quisiera ser muy preciso en el cálculo del capacitor, debería hacer esta ecuación, ¿sí? Debería partir de la potencia, o sea, calcular primero la corriente, ¿sí? En función de que la potencia activa, luego calcular la potencia aparente, ¿sí? La reactancia capacitiva, y bueno, y así sucesivamente. Bueno, vamos a armar el circuito, vemos cómo funciona. Ya configuré mi motor, ¿sí? Lo coloqué en triángulo. Fíjense que saqué las chapitas. Obviamente la chapita esta no la tengo. ¿Por qué? Porque la distancia entre yo siempre le digo a mis alumnos que las chapitas no las tiren, las guarden. Que coloquen una chapita cuando ponen triángulo, una chapita entre acá y acá, la otra entre acá y acá, y la otra no la tiren, la superponen. En este caso, como se ve que esta distancia es mucho más grande que la distancia entre estos puntos, la han tirado y bueno, tuve que construir, digamos, entre comillas, algo provisorio, hacer un puente acá. Entonces vamos a tener las dos líneas de 220, acá va a entrar los 220 volts. Y mi capacitor, sí que acá lo tengo, es de 14 microfaradios, un valor más o menos como el que calculamos. Y fíjense que primero es no polarizado, importante que sea no polarizado, y fíjense la aislación es de 250 volts. Si voy a someterlo a 220 volts, se sobreentiende que la tensión que tiene que soportar el dieléctrico tiene que estar por arriba de los 220 volts. Yo voy a utilizar este de 250, puede ser más, podría ser de mayor tensión, nunca menor, y 14 microfaradios, un valor aproximado. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es conectar en el lugar donde me falta, vamos a colocarlo ahí, digamos, el lugar donde me falta, y voy a elegir tomar desde este punto. Vamos a tomar este punto, entonces mi capacitor va a estar conectado, va a pasar la corriente y va a desfasarse. Bueno, vamos a ver si funciona. Bueno, vemos que funciona perfectamente. Y gira para aquel lado. Si yo quisiera invertir el sentido de giro, simplemente en vez de tomar del neutro, podría tomar de la fase. Ahí. Entonces vamos a ver. Y ahí arrancó, está girando hacia ese lado. Fíjense cómo gira hacia ese lado. Vamos a pararlo para que ustedes lo vean. Y obviamente el motor funciona perfectamente. Bueno, así es como simplemente con un capacitor van a poder lograr hacer que un motor trifásico ande con una monofásica. Simplemente con una línea de 220. Bueno, espero que te sirva lo que viste hoy, ¿sí? Y que puedas aplicarlo en algún motor que quieras hacer, con algún motor trifásico, adaptarlo por ahí en tu casa para alguna cosa, o en alguna industria, o en un comercio, lo que necesites. Bueno, y si te gustó, dale like al video y no dejes de suscribirte, y nos estamos viendo la semana que viene.